Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Clara Celinda Mosquera Vázquez, jueza titular del Juzgado de Investigación Permanente de Ancón y Santa Rosa de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con grado de magíster en Filosofía con mención en Historia de la Filosofía, con estudios concluidos de doctorado en Derecho, doctorado en Filosofía y maestría de Derecho Penal. Ha desempeñado la docencia universitaria en diversas universidades del país, autora de varios libros y diversos artículos, y ha sido expositora de eventos nacionales e internacionales. Ella nos presentará el tema debates bioéticos en época de pandemia. No se olviden que pueden dejarnos sus consultas en los comentarios y la doctora lo responderá al finalizar su exposición. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias, Claudia. Buenas tardes con todas y todos. Agradezco en primer lugar la gentil invitación de los organizadores para venir esta tarde a conversar acerca de un tema que es materia de discusión en los últimos tiempos debido a la pandemia. Hemos querido señalar, pues, no de que son temas bioéticos, debates bioéticos, en la época del COVID-19, ¿no? Fíjense, desde hace pocos meses el mundo se ve azotado por una pandemia generada por esta enfermedad, por este virus denominado COVID-19, que al día de ayer, cuando se chequeaba las cifras, daba como resultado que a nivel mundial se superaban los 3.411.300 casos, con un fallecimiento del orden de casi 250.000 personas, 1 millón de personas recuperadas. A nivel nacional, las cifras también al día de ayer, eran que habían 45.928 casos. De los casos que han sido detectados, de las personas que se han podido hacer las pruebas, porque muchas que no han podido hacerse estas pruebas, y de los cuales, de estos pacientes, 1.286 personas han fallecido. Esta situación está ocasionando que nuestro sistema sanitario colapse, no solamente por falta de camas o de veladores por atender a los enfermos, ¿no?, sino también porque ha llegado un momento en que ya faltan profesionales de la salud, quienes se han convertido en los nuevos héroes y que pese a las limitaciones del sistema de salud de nuestro país, siguen atendiendo a los pacientes, a sus pacientes. Y hablo de médicos, hablo de enfermeras, de técnicos de salud, ¿no? Esta situación ha ocasionado que exista un elevado número de contagios y que varios de estos médicos hayan fallecido. Pasen a engrosar la lista de fallecidos. Recientemente han muerto varios profesionales de la salud en el departamento de Loreto, ¿no?, que es uno de los que está más golpeado por esta pandemia. Es precisamente esta situación que ha traído a debate diversos temas de carácter bioético, diversos de los cuales vamos a tocar algunos. Bien, pero tenemos que empezar por definir qué es la bioética. La bioética, etimológicamente, la palabra bioética, etimológicamente hablando, proviene de dos términos griegos: bios, que significa vida, y ethos, ética. Etimológicamente significa ética de la vida, o para algunos autores también le llaman ética de la biología. Muchos autores, gran mayoría, quien acuñó este término de bioética fue el oncólogo norteamericano Van Rensselaer-Potter, cuando en 1970 publicó un artículo que tituló Bioethics, the Science of Survival, ¿no? Bioética, la ciencia de la supervivencia. Y posteriormente, en el año 1971, publica un libro que tituló Bioethics, Bridge to the Future, Bioética, un puente para el futuro. Lo que propuso Potter fue crear con este término una nueva disciplina intelectual, cuyo objeto formal sería la supervivencia de la humanidad, de modo que esta nueva disciplina sirva de puente entre la ética clásica y las ciencias de la vida. Pero debemos ser muy precisos.
Potter, lo que le dio Potter fue una tendencia ecologista, una visión de bioética como ecología. Y su preocupación central fue evitar el incremento de la población, pues en sus publicaciones también se aprecia la preocupación que tenía por el riesgo que supone para el medio ambiente la superpoblación en el mundo, ¿no? Y se apreciaba además que en su argumentación se giraba su argumentación sobre técnicas de control de crecimiento de la población, llegando incluso a hablar del derecho al aborto no como un derecho de la mujer, sino como un método de control de la natalidad cuando la educación sexual y la prevención han fracasado. Por otro lado, hay otros autores que discrepan del origen de la palabra, del lugar o del creador o del acuñador del término de bioética, ¿no? Y no dicen que no fue Potter, porque Potter fue norteamericano, sino que el creador fue el alemán Fritz Jarr, porque lo utilizó en unos artículos que publicó en Alemania hacia los años 1927 y 1934 en la revista Cosmos, que equivale a las actuales Nature y Science. Jarr muestra su preocupación por la vida, pero su visión no solamente abarca una preocupación por la vida de los seres humanos, sino que también postula el respeto hacia las plantas y a los animales. Esta información la hemos obtenido de un texto que estamos también citando de Manuel Jesús López Baroni, El origen de la bioética como problema, Universidad de Barcelona, año 2016, página 37. Bien. Siguiendo con la historia de la bioética, se atribuye al obstetra André Hellegers la introducción del término bioética en el campo académico y biomédico, en la administración pública y en los medios de comunicación, de modo tal que hacia el año 1971 programó la disciplina denominada bioética, así la llamó bioética, para la Universidad Georgetown de Washington, creándose allí también el Instituto para el Estudio de la Reproducción Humana y la Bioética bajo el patrocinio de la Fundación Kennedy. Al igual que Potter, Hellegers estaba preocupado por el incremento de la población a escala mundial, pero su atención la centró en los métodos anticonceptivos naturales. Ahora bien, por otro lado, siguiendo con la historia, el profesor Niceto Blases, en este texto titulado Bioética, la nueva ciencia de la vida, Filosofía y Ciencia, es la editorial, señala algunos hechos y acontecimientos biomédicos y culturales que determinaron la aparición de la bioética. La aparición de la bioética tomando como creador o como acuñador del término a Potter. Y nos dice el profesor Blázquez, ¿no?, que estos hechos, que son 5, son los siguientes: que hacia el año 1962 apareció en la revista Life Magazine un artículo sobre los criterios de selección en los candidatos a recepción de tratamiento de hemodiálisis renal, ¿no? ¿Qué criterios se seguían? ¿Cómo se escogían o se daba preferencia a determinados pacientes? ¿Quién era el que tomaba esa decisión? ¿A quién atender primero y quién después? ¿No? Y este tema de las atenciones médicas para trasplantes o para tratamientos de hemodiálisis también son materia de discusión actualmente, ¿no? No olvidemos que un conocido cantante europeo pues estuvo involucrado en un cuestionamiento de por qué de pronto había manifestado y ha publicado de que tenía problemas de salud y de pronto ya estaba en los primeros lugares para la lista de receptores de órganos, un trasplante de un hígado, ¿no? Entonces, ese fue un tema de discusión. Otro de los temas de discusión fue la aparición en varios artículos en el New England Journal of Medicine, hacia el año 1966, investigaciones o artículos sobre los abusos en la experimentación científica, los abusos que se cometían al realizar
los experimentos científicos, lo cual estaba vinculado o seguían la línea de los brutales experiencias de los nazis cuando experimentaban con seres humanos. Otro tercer acontecimiento es el primer trasplante de corazón realizado en el año 1967 por el médico Christian Barnard. Este hecho biomédico suscitó serios problemas éticos respecto a la autorización del donante o del cedente de órganos, empleo más la palabra cedente de órganos, y la terminación, el momento de la determinación de la muerte. Problema que todavía sigue vigente, o discusiones éticas de carácter bioético que siguen vigentes en la actualidad. Por ejemplo, en nuestro país hay muy pocas personas que autorizan de fallecimiento puedan ceder sus órganos, y para acceder a un órgano, para que se le trasplante un órgano, tienen que pasar una serie de evaluaciones y hay unas largas listas para poder continuar con su vida, ¿no? Otro hecho, el cuarto hecho, fue el caso de Karen Kinlan. Karen Kinlan era una joven norteamericana que en el año 1975 se encontraba en un estado de coma presuntamente irreversible, y sus padres pidieron al hospital de que sea desconectada. El hospital se negó y tuvieron que llegar hasta los tribunales para que se permita la desconexión de Karen al reconocerse el derecho a morir en paz y con dignidad. Y el último hecho que cita Niceto Blázquez en su texto es el caso de Baby Doe, un niño que necesitaba urgentemente una intervención médica. De ello dependía su vida. El hospital le negó la operación quirúrgica porque le dieron preferencia a la atención a otros niños que no tenían el síndrome de Down. Bien, entonces que lo presenta como antecedentes al nacimiento de la bioética. Como les vuelvo a repetir, desde un punto de vista de nacimiento anglosajón. Bien, el estudioso Graciano González Arnaiz, en su texto Bioética, un nuevo paradigma, sostiene que dentro de la bioética actual, luego del desarrollo que se da desde los años 70 hacia adelante, podemos distinguir 5 grandes ramas de estudio, ¿no? Cada una de las cuales se ocupa de esclarecer los problemas específicos que surgen, o los debates que surgen. La primera rama de la bioética está constituida por la ética biomédica, la cual se centra en los problemas éticos que surgen y se plantean en el área de la medicina en general, en la investigación clínica, en la práctica asistencial, e incluso la identifican con la ética de la medicina y de la enfermería. Dentro de esta ética biomédica encuentra 2 áreas: la ética en el tema de la investigación clínica y la ética asistencial con los pacientes. Una segunda rama que nos lo dice en el texto es porque en un primer momento se hablaba de la bioética como una única vinculación al desarrollo tecnológico y científico que se había dado en el campo de la genética, ¿no? Esto está vinculado al tema de la dotación genética de cada ser humano y la manipulación genética, así como también el acceso y el control de la información genética que se obtiene de una persona. Una tercera rama de la bioética está referido a la ética de los animales. En un primer momento se centró en el trato de los animales que servían para la investigación. Sabemos nosotros, por ejemplo, que la vacuna para el COVID lo están experimentando en primates, ¿no? Y así se experimentan en los animales, ¿no? En muchos animales, muchos centros de investigación. Pero luego ya
de pasar del tema de investigación, que no ha dejado de ser una preocupación, se centra también en el trato hacia los animales y se llega incluso a hablar de los derechos de los animales. Un cuarta rama o cuarto campo de investigación o de acción de la bioética está en la ética del ambiente. Analiza la relación del hombre con el medio ambiente que lo rodea. Y dentro de este campo se debaten temas como la calidad de vida, la contaminación ambiental, el cambio climático. No olvidemos que precisamente la bioética nace, si vamos con una visión de Potter, de la preocupación medioambiental. Si vamos con la preocupación de Yar por el tema de la protección a los animales. Finalmente, el último campo es el de la neuroética, que tiene que ver con la aplicación de los desarrollos de las neurociencias a la explicación del comportamiento moral de un individuo. Y así como tenemos campos de acción, también vamos a encontrar diversas orientaciones de interpretación o fundamentación de la bioética, ¿no? Y una de estas fundamentaciones, por decirlo de algún modo, está relacionado a la bioética principialista, porque precisamente es ella la que elabora y propone varios principios que a la larga se han convertido en un referente universal de la teoría bioética y de la práctica asistencial. Estos principios fueron propuestos por Duchamp y Childress. Y tenemos 4 principios. Y vamos a ir analizando, revisando en qué consiste cada uno de ellos antes de pasar a ver y ya conversar sobre los problemas de carácter ético que se han desarrollado, han surgido a la pandemia. El primer principio que desarrollan estos autores es el principio de respeto de la autonomía. La autonomía es un término que tiene origen griego, cuya acepción tendría que ver con la capacidad de una ciudad-estado para organizar su autogobierno. Está también referido a la capacidad que tiene un sujeto para poder autodeterminarse, para dar así sus propias leyes. Sostienen esos autores que el individuo autónomo es aquel que actúa libremente de acuerdo con un plan autoelegido. Con ello, pues, hacen referencia a la condición de la libertad, entendida como libertad de coacciones o de influencias que la hagan irrelevante, capacidad de un individuo para la acción intencional. Un ser autónomo no es aquel que sigue, pues, sin más sus propios deseos, sus propios intereses, sus propias inclinaciones. Un ser autónomo es aquel que tiene la capacidad para proponerse algo y para llevarlo adelante, para llevarlo a cabo. Dentro de la autonomía bioética se habla también del respeto a la voluntad del paciente con el fin de superar el presunto paternalismo tradicional de inspiración hipocrática, ¿no? Si nosotros vamos a revisar el juramento hipocrático, donde muchos autores encuentran el origen también al principio a los principios bioéticos, pues se va a ver que la posición del médico es muy paternalista, por encima incluso de la voluntad del paciente. Entonces, lo que se busca con la autonomía es respetar los valores individuales, los valores del paciente sin afectar a otras personas. Vinculado al tema de la autonomía, que es la decisión que tiene, la capacidad de decidir y llevar adelante el proyecto que se decida del paciente, llevar adelante su decisión, está también como contraparte la obligación que tienen los profesionales de la salud de dar y revelar información, asegurando la comprensión y la voluntariedad y a potenciar la participación del paciente en las decisiones que le afecten. Por ejemplo, tenemos un paciente o una paciente que está sufriendo, por ejemplo, de un cáncer de mama. Entonces, el médico, al informarle y
para que vayan a tomar la decisión de someterla de repente a lo que ve el médico, ¿no? Porque es el que conoce, a un determinado tratamiento o a una operación, tiene que informar a la paciente todo. Pero no va a informar pues todo en términos médicos. Claro, sin dejar de lado la especialidad, tiene que asegurarse de que la paciente entienda esta explicación médica, que comprenda bien el tema de su problema de salud, su diagnóstico, el tema de las consecuencias que podría tener o las secuelas del diagnóstico, de modo tal que pueda tomar una decisión, pero con consentimiento. El paciente tiene que participar en las decisiones que les afecten. Claro, hay situaciones extremas donde los médicos pues tratan de salvar la vida a una persona que salvar la vida, pero en casos donde el paciente está en plena capacidad de poder tomar una decisión, pues los médicos, los profesionales de salud tienen la obligación de explicar claramente al paciente el diagnóstico, el procedimiento que van a seguir para que esta decisión que tome el paciente sea válida. Un segundo principio es el principio de no maleficencia. Este principio está vinculado a uno de los lemas más clásicos de la profesión médica. Está referido a la obligación del profesional médico de no hacer daño intencionalmente al paciente en el ejercicio de su profesión. Bouchard y Childress precisan, en este caso, los daños están referidos a los daños físicos, al dolor, a la discapacidad subsecuente, a la muerte, a los daños mentales, a las lesiones. Este principio va acorde a las reglas de no matar, de no causar dolor, de no causar sufrimiento a los pacientes. Es la no maleficencia. El siguiente principio es el de beneficencia. Y está referido, este principio, a la acción dirigida a prevenir el daño, eliminar el daño, hacer el bien a los demás, a los otros. Lo primero es hacer el bien al paciente, poniendo énfasis en su interés y en su bienestar. Por tanto, la praxis médica debe suponer un beneficio real y directo para la salud de las personas. A la vez, si bien actualmente se lo considera un principio universal, no es absoluto y se presentan algunas excepciones, ¿no? Pero ante todo, el profesional de la salud debe procurar el bienestar del paciente. El último principio es el principio de justicia. Este principio examina las repercusiones sociales de las decisiones biomédicas a fin de que los costos y los beneficios sean equitativamente repartidos en la colectividad. Aparece como la positivización a que su dignidad sea respetada. Es por ello que los sistemas sanitarios deben garantizar a todas las personas por igual el acceso equitativo a los beneficios de una sanidad de calidad apropiada, el reconocimiento del consentimiento libre e informado como derecho individual y su protección, la no discriminación de las personas, entre otros. Y es en base a estos principios que nosotros hemos encontrado que se están viendo afectados, una afectación a estos, a raíz de el surgimiento de la pandemia del COVID-19. Temas sobre los cuales pues, no hemos escuchado mayor debate, ¿no? Porque lamentablemente lo único que nos están informando son las cifras de fallecidos, cifras de enfermos, de los esfuerzos que se hacen por el mantenimiento de un buen servicio de salud, una atención adecuada a los pacientes con COVID, pero las mayores discusiones no se han dado. Yo ayer escuchaba una entrevista a la profesora Adela Cortina.
entrevista que tenía que ver con todo el tema ético, porque la profesora Cortina, que es una eticista española muy reconocida y autora de infinidad de textos, habla de la ética de la empresa. Pero dentro de esta entrevista, que ustedes las pueden encontrar en YouTube, porque ya está en YouTube, así hace 10 días más o menos, ella habla de lo que ha significado para la ética el tema de COVID, ¿no? Y presenta y nos habla de los problemas que han surgido en España, pero que acá también los estamos diciendo, ya los estamos viendo. Entonces, para ello vamos a empezar y vamos a pasar un video, el video número 1, por favor, para que tengamos una idea de lo que se debatió en España, y van a encontrar ustedes una exposición en un centro de salud en España dándole pautas a los médicos de carácter bioético, a los médicos de cómo actuar, porque ya la pandemia se iba encima en España, pero que actualmente también lo estamos. Y que se llama la ética utilitarista, que es la que se usa en las catástrofes, ¿vale? La ética utilitarista aparece cuando hay una limitación extrema de recursos y hay que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque el valor principal es la utilidad. Si recordáis los estudios de coste-utilidad, años de vida ajustados por calidad. Los recursos no se destinan a quien más los necesita, sino con quien más podemos conseguir. Ejemplo: 40 años, cáncer de mama metastásico, 1 año de vida, de esperanza de vida. Ese paciente, si le salvas de un coronavirus, has ganado 1 año de vida ajustado por calidad. Un paciente de 50 años, sin comorbilidades, es preferible, ¿vale?, a un paciente en ese caso. El objetivo no es el beneficio individual, es el beneficio social, maximizar el número de vidas salvadas. En una catástrofe, que generalmente es un problema puntual, como el 11M, se hace triaje de guerra. Verde, está leve; amarillo es recuperable; rojo es crítico, hay que actuar; negro es no recuperable y se deseda. Y gris son los pacientes que ni me molesto en triarlos porque tienen más de una edad. Y si me da tiempo ya lo triaré cuando haya terminado con los otros 200. Y si no, se morirá sin que le haya visto nadie, salvo que empiece a tener síntomas y se le pone sedación. Ese es el protocolo de catástrofe que casi nadie conoce, porque afortunadamente casi nunca hay catástrofes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la situación actual nos obliga a plantear que puede ocurrir una limitación extrema de recursos. Hay recursos logísticos, las camas de UCI, que van a ser nuestro primer cuello de botella. Las camas de hospitalización general, que van a ser el segundo cuello de botella. No va a ser la urgencia, van a ser la hospitalización, y lo estáis viendo venir, ¿vale? Recursos humanos, médicos, enfermeras, auxiliares, no hay más que los que somos, no podemos pintar médicos para que nos ayuden. Somos los que somos y por eso os he puesto a turnos para estar lo más descansados posibles, que nadie se agote ni física ni emocionalmente. Es importante que no me hagáis turnos dobles por me sacrifico. Vienen semanas de esto y nos tenemos que regular para no sobrecargarnos. Recursos materiales, los equipos de protección, ¿vale? Eso de si hacen falta mascarillas no es mi problema, sí es mi problema. Si gastamos los EPIs de forma injustificada, por eso estuvieron restringidos al principio, cuando había el pánico inicial, porque cada mascarilla que se gastó injustificadamente ese día es una mascarilla de la que no disponemos hoy porque no hay más en toda España. Y luego los tratamientos, todos habéis visto el desabastecimiento de hidroxicloroquina, que luego se ha convertido en desabastecimiento de cloroquina, ¿vale? Entonces, es cierto, como dijo Meller otro día, que el soldado no se preocupa de las balas, pero si hay restricción de balas no te dejan disparar a discreción sino asegurar el tiro, ¿vale? Habrá a lo mejor un momento en el que hay que decidir a quién se le tira la bala y a quién me la guardo para otro paciente, ¿vale? A lo mejor llegamos a eso, esperemos que no. Soluciones que se han planteado hasta el momento para el desabastecimiento: buscar pautas alternativas, cambiar cloroquina por hidroxicloroquina. Para los equipos de protección, reutilizar equipos. No sé qué he hecho. Limitar la retirada de EPI gracias a los equipos de apoyo, que ya lo hemos ido haciendo. La idea de Juan Carlos de usar máscara limpiable es encomiable en el sentido de que está ahorrando un montón de EPIs al reutilizar una y otra vez su propio equipo.
Recursos humanos, ¿qué hemos hecho? Reorganizar la plantilla, todos lo sabéis y habéis hecho un esfuerzo sobrehumano para adaptaros. Reorganizar toda la actividad asistencial, hemos revolucionado el hospital para la crisis. Y recursos logísticos, lo que se ha hecho hasta ahora es centralizar las camas de UCI. Las camas de UCI no son de mi hospital, las camas de UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello. No por gravedad, sino por años de vida recuperables, ¿vale? Eso es drástico, esto es horroroso, ¿vale? Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo. El siguiente problema, cosas que pueden ocurrir si hay una catástrofe, o sea, si la curva se aplana, nos pararemos en esto y dentro de 2 semanas estaremos diciendo qué catastrofista eres. Si la curva no se aplana en los próximos días, y todos pensamos que no se va a aplanar, puede que lleguemos a esto: desabastecimiento, limitar tratamientos a los pacientes recuperables, ¿vale? No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias, ¿vale? Se está negando el tratamiento a los ancianos de residencia. Si tienen, se les está dando antibioterapia para infección bacteriana, y si es un COVID, mala suerte. Bien, hemos visualizado un video donde se explica a unos profesionales de la salud españoles en cómo se tiene que proceder, porque están frente a una pandemia, ¿no? Y ya la situación se tornaba inmanejable. Y esta discusión o estas indicaciones han sido objeto de mucho cuestionamiento porque, por ejemplo, se está dejando de lado a las personas mayores. Las personas mayores fueron las sacrificadas en España. ¿Y dónde quedó la dignidad de estas personas? ¿Dónde quedó el respeto por su vida? ¿Dónde por su dignidad, por su vida? ¿Dónde quedó el principio de beneficencia? Simplemente, como ustedes han escuchado en el video, los dejaron morir. Si tienen COVID, bueno, hay que dejarlos, ¿no? Y eso nos muestra una deshumanización, una frialdad, una insensibilidad, ¿no? Para dejar morir a los mayores. Esto ha pasado en España. No hablo de ancianos ni tercera edad, porque esos son términos que no son los adecuados para las personas mayores. Las gentes mayores, como dice Adela Cortina en esta entrevista, han fallecido. Los han sacado. ¿Esto ha pasado acá en nuestro país? Bueno, todavía no conocemos que haya pasado. Por el contrario, hemos visto que ha salido adelante, a pesar de tener el coronavirus, un señor mayor de 94 años y luego una señora de 97 años en el hospital, en una clínica en Brasil. Porque los mayores pueden salir adelante, no puede haber distintos. Estaríamos viendo nosotros afectar no solamente el principio de beneficencia, sino también el de justicia. Sin embargo, estamos viendo otro tipo de debates. Por ejemplo, en la República del día de ayer hay una publicación, una noticia, de un médico, Hugo Rodríguez, que es residente de infectología del Hospital de Arriba. El título del artículo que ustedes encuentran en red es: decidir a qué paciente le damos el ventilador es algo que nunca pensé hacer, porque sencillamente faltan ventiladores. Entonces hay que decidir entre 2 pacientes. Y cuenta dos hechos. Uno primero, donde llegó un momento en que había un ventilador libre y llegaron con 2 pacientes. Uno, un señor de 50 años, padre de familia, pero con un problema de obesidad. Y el otro paciente era un varón joven, que estaba en mejor condición física, pero que había sido traído desde un penal. Era una persona que tenía varias condenas,
por robo agravado y por homicidio. Entonces, los médicos, el doctor Rodríguez y su colega se pusieron en la definitiva de qué hacer, no qué se podía hacer. Ya habían visto las noticias en otra parte del mundo, ya habían sido advertidos por profesionales del extranjero de lo que se venía con esta pandemia. Pero ¿cómo iban a decidir salvar a alguien que era una persona de la sociedad que no tenía las mejores posibilidades de ganar la batalla, o darle la ventilación al más joven, pero que provenía de un penal? El doctor Rodríguez, los demás médicos residentes y el médico asistente de guardia limitaron a seguir el protocolo. ¿Qué dice el protocolo en estos casos extremos? Que se debe conectar a una máquina a quien tiene más chances para vivir y salvar la vida del interno de un penal. Y él sobrevivió y falleció el padre de su familia. Pero seguidamente se presentó otro caso nuevamente, donde había un hombre de 45 años, también obeso, hipertenso, con todas las de perder, era joven, y otro más joven, que vivía en las calles, que era un indigente, pero por quien nadie preguntaba, ¿no? Y solamente tenía un ventilador. Otra vez la debate. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Cómo tomar esta decisión? Nuevamente siguieron con el protocolo. El protocolo dice que hay que darle, como les digo, posibilidades al que tiene mayor chance de vivir. Conectaron al indigente. Cuenta el doctor Rodríguez que el hombre hipertenso agonizó prácticamente en sus manos, algo muy duro. Pero después ocurrió algo peor. El indigente tampoco sobrevivió y murieron las dos personas. Esta situación, estos conflictos, estas situaciones extremas son las que se están presentando en nuestro país. ¿Por qué se presentan en nuestro país? Porque tenemos deficiencias en el sistema sanitario. Lo hay, están frente a hospitales que tienen poca capacidad para atención de pacientes con estos diagnósticos. Hemos visto en la televisión, en las noticias, que habían respiradores en desuso y que la Universidad Católica, los ingenieros de la Universidad Católica, los ingenieros de la Marina, están tratando de reparar para que puedan servir. Pero eso también va a ser insuficiente porque se nos viene una situación mucho más crítica todavía. Y más crítica no solamente por falta de respiradores, sino también por falta de personal sanitario. Quiero que escuchen o vean el siguiente video debido a la falta de personal sanitario. El video número 2, por favor. Y Lambayeque. Ese es el orden. El 8, hasta ayer era el 8.77% de letalidad, ¿no? De personas fallecidas. Ya está con nosotros el doctor Elmer Huerta, porque vamos a continuación tener una conversación también con Rodolfo Cruz, que es el jefe del cuerpo médico del Hospital Regional de Lambayeque, para que nos explique mejor o para que nos traduzca de manera más gráfica lo que Edgardo Reto nos acaba de describir, las fallas que se dan en todo el sistema. Buenos días, doctor Huerta, ¿cómo está? Mabel, buenos días. Mauricio, buenos días a todos. Pues aquí estamos atentos a la conversación con el doctor Cruz. Buenos días, doctor. Yo quería dar las cifras de Lambayeque. Al 28 de abril hay 172 fallecidos. Y en efecto, ratifico que después de Lima, Callao, sigue Lambayeque, ¿no? Está por encima de Loreto y de Piura. Bueno, doctor Huerta, lo anunciado, el doctor Cruz está contra el tiempo, tiene que atender a muchísimos pacientes y no queremos desaprovechar su testimonio porque precisamente es el jefe del cuerpo médico del Hospital Regional de Lambayeque. Doctor Cruz, bienvenido a Encendidos, está enlazado con el doctor Huerta, con Mabel Huertas y conmigo. ¿Cómo está? Bueno, Dios lo bendiga. ¿En qué lo puedo servir? En muchas cosas. Escucha al doctor Huerta primero.
Sí. Doctor Cruz, muy buenos días. Nuestro corresponsal nos acaba de informar, doctor, de que en Lambayeque hay 20 camas de unidad de cuidados disponibles y hay más de 100 camas de hospitalización disponibles. ¿Cómo reconciliamos este dato que hay camas disponibles con el hecho de que la gente se queja de que no las admiten en los hospitales y no hay dónde atenderse? Muy bien, buenos días, doctor Huertas. Le explico. Yo hablo por el Hospital Regional Lambayeque, que es el hospital más alto nivel MINSA, ¿no? En toda la zona. Nosotros tenemos en este momento habilitados en la emergencia, para empezar, mantenemos por ahí, 40 puntos de oxígeno, capacidad para atención de hasta un promedio de 60 y tantos pacientes. Considerando que de estos 60 y tantos pacientes podrían haber unos 4 o 5 que no pudieran tener acceso al oxígeno, porque no tendremos más puntos disponibles en la emergencia. Aparte de eso, tenemos el cuarto piso, que es el piso de cirugía, completamente lleno, con un promedio de 40 camas, todas con punto de oxígeno y todas ocupadas por pacientes COVID-19. Aparte de ello, probablemente aquí sí venga la situación que se ha generado con esta información. Tenemos, y por favor, subrayen esto, tenemos 60 camas libres en el tercer piso, todas y cada una con punto de oxígeno. No las podemos usar porque no tenemos gente. No tenemos gente, porque no tenemos gente. Personal. Muy bien. Es muy importante lo que usted ha dicho. Doctor Elmer Huerta, ¿quién le habla? Tengo modestamente 55 años, antecedente de un tumor en el pulmón el año 2013. Tengo un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y peso 119 kilos. Y sigo atendiendo, no me importa, que Dios me perdone. No, al contrario, se lo agradece. Que Dios me cuide. Sigo atendiendo. ¿Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas? Por favor, por el amor de Dios. ¿Por qué mentir? Entendemos. ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! Doctor Cruz, usted lo que nos está diciendo y nos está graficando y lo estamos sintiendo en el corazón es de que el sistema de salud realmente está colapsado. Mauricio, Mabel y estimados oyentes, cuando Bien, ¿escucharon ustedes la desesperación del médico que habló? No hay médicos en capacidad, en número suficiente. No por algo han tenido que enviar profesionales de la salud, médicos, enfermeras, técnicos, a Loreto, al departamento de Loreto, a la ciudad de Iquitos, porque ese lugar es uno de donde hay un mayor número de infectados y donde las personas están falleciendo en número elevado. ¿Y a qué se debe esto? Esto tiene que ver con la bioética sanitaria, es falta de personal sanitario. Revisaba en la mañana un tuit del doctor Huerta, precisamente, y el doctor Huerta decía que desde la época de Odría no ha habido preocupación por atender los servicios de salud. Se han dejado de lado la atención o los hospitales, el sistema de salud. Y por eso es que los hospitales están colapsando en este momento. Pero no solamente están colapsando, sino que también nuestros médicos están falleciendo. Por eso se ha convocado también a médicos extranjeros para que puedan colaborar. Esta falta de personal sanitario es otro de los temas de debates de carácter bioético que se están suscitando en este momento. El otro tema es la falta de pruebas. ¿Por qué? Porque no se ha previsto una situación de esta naturaleza y las pruebas pues se agotaron o sencillamente no pueden venir porque en un país que no dejaba pasar ni ventiladores, ni pruebas, ni mascarillas, ni guantes, ¿no? Tengo una amiga que está en provincia y que ha tenido el problema del COVID, pero no le han podido hacer la prueba. Pero tiene toda la sintomatología, gracias a Dios está mejor, pero no habían pruebas y le han dicho que las pruebas le van a hacer de acá unos 10, 15 días.
Entonces es otra de las deficiencias, porque nadie se imaginó que esta situación de catástrofe, como lo dice la profesora Adela Cortina, se iba a suscitar en nuestro país. Nadie estuvo preparado. Países europeos han tenido el sistema colapsado, y que no decir del nuestro, ¿no? El otro tema también es el tema de el derecho a decir adiós. Hoy día estaba leyendo un artículo de Fernando Vivas y decía el derecho de decir adiós a las víctimas del COVID. ¿Es un derecho? Por supuesto. ¿Qué está pasando con las personas que fallecen del COVID? Empezando porque sus familiares no pueden visitarlos, están aislados. Solamente los atiende el profesional de la salud y cuando fallece, como se ha dado en otros países, pues se entregan las cenizas, ahora se los está sepultando, pero el cuerpo puede todavía transmitir, lo decía la doctora Massetti, algunas horas la enfermedad, ¿no? Entonces, no hay un velorio ni una despedida adecuada, se muere solo. Se muere solo. Por más atención o respirador que haya tenido, no está la familia a su lado. ¿Imaginan ustedes qué sentiría esa persona en sus últimos momentos de vida? Una despedida, una persona que está semi-inconsciente, no puede decirle algo a sus familiares cercanos. Qué dolor, ¿no? Qué tremendo dolor. Y hace un momento hablaba con una amiga que reside en España, que también le ha dado el coronavirus, y su esposo también le dio, pero él estuvo más grave. Y él fue trasladado a un hospital en España, pero él no podía verlo. Y estaba en cuarentena, el esposo internado, y tuvo la llamada telefónica del médico. El médico llamó a esta amiga mía a explicarle, a informarle del tratamiento que estaba recibiendo el esposo, de cómo se le iba a medicar, qué se le iba a dar, cuáles eran las expectativas, qué es lo que iban a hacer, etcétera, por teléfono. Y por teléfono para informarle qué es lo que se iba a hacer, qué pasos a seguir. En Italia, por ejemplo, hubo un momento en que mucha gente fallecía y era incinerada. Hemos visto el desfile de estos carros del ejército llevándose cientos de cuerpos en Bérgamo para ser incinerados, entregarse las cenizas, enterrados, entregarse las cenizas a las familias. Acá los centros de cremación están colapsados. ¿Está bien despedir a nuestros familiares así? No. ¿Qué se hizo en Italia? En Italia, por medio de donaciones, se adquirieron tablets. Estas tablets, en cada centro médico, permitía que los enfermos que ya estaban muy mal y estaban todavía inconscientes puedan despedirse de sus familiares, puedan despedirse y escuchar un mensaje de aliento, como dice Fernando Viva, para la eternidad, ¿no? Esto, por ejemplo, sería interesante una iniciativa similar que dé en nuestro país, no un sistema de soporte emocional, soporte espiritual, de ayuda al que está yéndose, de despedir y que muera, permitirle morir dignamente. Yo veía los videos también del personal policial que ha fallecido en esta epidemia y cómo a la familia iban y le entregaban las cenizas, la urna con las cenizas del familiar. Bastante doloroso, ¿no? Y es un tema sobre el cual debe también nuestro país trabajar, porque va a suceder, está sucediendo. No podemos despedirnos de nuestros muertos. Esta tristeza va a generar una tristeza acumulada, esta tristeza se va a acumular, va a generar sufrimiento, va a generar frustración, va a generar muchísimo dolor, lo dice la profesora Cortina. Otro tema también que hemos visto dentro de esta situación es de que se está hablando, como se habla ahora en China, de establecer una especie de geolocalización de las personas. Esto es, hay un código de barras en los celulares
donde se ubica al paciente, se ve si estuvo en una situación, una condición de riesgo o no, o tuvo la enfermedad, y ya se empieza a controlar cuáles son sus pasos, a dónde va, se le impide entrar a determinados lugares. Algunos pueden considerar que está bien, ¿no? Quizás no una geolocalización de los pacientes, de repente alguna persona portadora sintomática que puede estar diseñando el virus, pero también ahí hay un choque con el tema de la intimidad de las personas, porque se pierde el respeto a la privacidad, porque ya el Estado va a conocer por dónde estuvo cada uno de nosotros, ¿no? Entonces habría que ver mecanismos para impedir el contagio, pero que no tengan o no signifiquen una vulneración a la privacidad de las personas, lo cual debe mantenerse y debe respetarse. Esta pandemia lo que ha hecho es aumentar las desigualdades, pero así como hay mucho sufrimiento, también hemos visto que los seres humanos tenemos una cuota de solidaridad. Y lo hemos visto y lo hemos palpado. Hemos visto en las noticias, ¿no? Por ejemplo, nuestros compatriotas, los caminantes que querían irse a su provincia, como las personas, y pobres también como nosotros, iban y daban su colaboración, les llevaban desayuno, les llevaban su almuerzo. Una mañana los caminantes que estaban en el Parque Mancocapa, el alcalde Forsyth pidió por favor, que había madres en las carpas madres con niños pequeños, y pidió por favor si alguien podía donar pañales. Empezó a llegar la gente, los vecinos de La Victoria con pañales, que se habían ido a buscar pañales para apoyar. Entonces, esto es bueno, ¿no? Esta enseñanza más elemental que la solidaridad, que aflore, que podamos ser solidarios, que tengamos la virtud de la compasión, cuando vemos que otro sufre, comprometernos con el que sufre, ayudar, apoyar, y como muestra en la solidaridad no solamente individual, sino también una solidaridad mayor, no solamente de las personas naturales, pues en España se levantó un hospital de campaña, conocido como el Hospital IFEMA, donde se establecieron o donde se llevaron a 4,000 pacientes. Este hospital acaba de cerrar la semana pasada, más o menos. Y en este hospital, ¿cómo se levantó? No solamente fue puesto por el Estado, sino que también las empresas, la empresa privada aportó para instalar. Esa es la solidaridad, ¿no? Hay que ser solidario. Bueno, no sabemos acá cómo va la empresa privada, pero hay muchos empresarios que están colaborando con mascarillas, hay gente que está colaborando al interior, dándole las mascarillas a los miembros de las fuerzas policiales, ¿no? Lamentablemente también vemos temas de corrupción, ¿no? De insensibilidad, donde lejos de apoyar o fortalecer a las personas que están en primera línea, pues los dejan desprotegidos, como a los efectivos policiales. Han muerto ya 25 efectivos policiales, mientras hay un tema de supuesta corrupción, porque como veíamos en los informes periodísticos el día de ayer, han comprado alcohol gel, han comprado mascarillas que no sirven para nada, incluso sin registro sanitario. Situación preocupante, ¿no? Esa es la contraparte en estos casos, ¿no? La afectación o la falta de solidaridad y más bien gana campo la corrupción. Entonces, luego de esta pandemia, ¿qué vamos a encontrar? Que van a aumentar las desigualdades, lamentablemente van a aumentar, los pobres van a ser muy pobres y son los que están sufriendo mucho más en esta etapa de cuarentena. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros desde la bioética? Desde la bioética esperamos nosotros, en primer lugar, en cuanto a los pacientes, pues no se vaya a sacrificar a las personas mayores, que no se los abandone como ocurrió en Europa, donde a los pobres señores que estaban en estas residencias de personas mayores los dejaron abandonados,
como insensiblemente ustedes han escuchado han visto en ese video, me dicen, bueno, pues si ya les dio COVID, bueno, ya no hay nada que hacer. Pero no es así. Las personas mayores no tienen que soportar las deficiencias del sistema sanitario de nuestro país. Ha colapsado, esa no es culpa de nosotros, de los ciudadanos, es responsabilidad de los gobernantes que desde la época de Odría, como decía el doctor Huerta, nos se han preocupado para fortalecer nuestro sistema de salud. No quisiéramos mañana más tarde, cuando este va avance, porque va a seguir avanzando, han dicho los especialistas, pues sacrifiquen a nuestros abuelos, a nuestros padres, sino que se apliquen, bueno, han llegado ya al extremo de aplicar el protocolo donde se le tiene que dar atención a los que tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Tiene que haber una distribución equitativa, justa, principio de justicia de las atenciones de salud. No es posible que los pacientes de COVID estén haciendo largas colas, como hemos visto en algunos hospitales, para ser atendidos, o como detectives policiales estén haciendo colas de un día para el otro antes de que entren a mejorar el sistema de atención de ellos, para que recién se den cuenta, ¿no? No queremos ver gente cayendo en las calles, tampoco queremos ver gente cayendo en las calles. Queremos que las personas se puedan despedir de sus padres, de sus abuelos, que no tengamos tristeza acumulada, que todo un protocolo y de repente también adquirir tablets para los que ya se van a ir, puedan despedir, que les permitamos morir con dignidad, que les permitamos despedirse de su familia, que la familia puede darles unas últimas palabras a sus seres amados y lamentablemente ya se van. Hay mucho sufrimiento, hay un dolor enorme y precisamente pues, claro, como consecuencia de esta enfermedad, y nosotros obviamente queríamos dar un vistazo a cómo va la bioética en este campo en nuestro país, ¿no? Y hay que fomentar la solidaridad, que también es un principio bioético de ser solidario, de apoyar y de ayudar, porque finalmente, como dice la profesora Adela Cortina en su texto, ¿para qué sirve la ética? Yendo a la bioética, dice en la página 178, editorial Paidós, ¿para qué sirve la ética? Dice la profesora Cortina, para aprender a apostar por una vida feliz, por una vida buena, con justicia, ya abre la avanza. Eso queremos también nosotros de la bioética y por eso que trajimos este tema para generar debate, para despertar un poquito la preocupación, para ver lo que se nos viene con esta pandemia. Eso era todo lo que tenía que conversar con ustedes. Gracias. Bien, continuamos con el ronda de preguntas. Acá tenemos una pregunta de Ingrid. Ella nos pregunta, ¿existe la posibilidad en el Perú de iniciar alguna acción legal frente a la aplicación de la ética utilitarista en el caso de que se vea afectado algún familiar? No entendí. ¿Cómo dices? ¿Existe la posibilidad en el Perú de iniciar alguna acción legal frente a la aplicación de la ética utilitarista en el caso de que se vea afectado algún familiar? Bien, no entendí muy bien la pregunta, no la escuché muy bien. Respecto a la ética utilitarista, es la que se está empleando precisamente para solucionar lo que se empleó en Europa, para solucionar estas deficiencias del sistema sanitario, ¿no? Darle atención a los más jóvenes y dejar de lado a las personas mayores. Esa es la ética utilitarista como lo veíamos en el primer video, ¿no? No entendí más la pregunta, no he escuchado muy bien. Sí, se pueden iniciar acciones legales. Bien, yo creo que yendo a acciones legales,
por un tema de responsabilidad. Si es que, por ejemplo, como lo comentábamos ayer con un colega, en el tema de los efectivos policiales que han fallecido precisamente por estos hechos de corrupción, ¿no? Donde se los ha enviado a la primera línea de fuego, a la línea de fuego, y sin los implementos necesarios, sin guantes, sin alcohol, sin las mascarillas, la N95, o como hay muchos profesionales de la salud que se están quejando de que no se le está dando los uniformes. Luego de una investigación, yo creo que sí se podría iniciar una acción, creo yo, civil, de carácter civil, ¿no? Si es que alguno de estos profesionales, por deficiencia del Estado, fallece. Muy bien, agradecemos a la doctora Gracelinda Mosquera Vázquez por su excelente exposición y les agradecemos a todos y a todas ustedes por su atención. Recordamos que el día de mañana a las 4 de la tarde estaremos presentando el tema Servicios Judiciales a través del uso de la tecnología de la información y la comunicación a cargo de la doctora Zulma Condori Quispe, jueza de paz letrada de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Muchas gracias y buenas tardes.